pedir que cada uno de ustedes abra su Biblia en Hechos capítulo 16. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Hechos 16, versículo 13, dice la palabra del Señor. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos acá, estaba Pablo y estaba Silas, se encontraban en la ciudad de Filipos. Y ellos hablaron a las mujeres que estaban reunidas en oración. Y lo que a mí me sorprendía de esta palabra es que de todas las mujeres que estaban en ese lugar, la única que fue mencionada en este pasaje de la Biblia fue Lidia. Y yo me preguntaba, ¿por qué solamente mencionado a Lidia en este pasaje? ¿Por qué? Y dice ahí la palabra: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, abrió en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ella estaba escuchando. Hay muchas personas que están a veces en oración y que están en un grupo de personas, pero no están escuchando, no están con su corazón y su mente verdaderamente en el lugar donde tienen que estar. Y sigue diciendo: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abre el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros escuchemos su voz y para que nosotros escuchemos lo que Él quiere decir. Y Lidia fue la mujer que abrió su corazón para oír esa palabra. Y no solamente abrió su corazón, sino que la recibió. Porque dice, fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y no solamente recibió al Señor en su corazón, fue bautizada, sino que tuvo el privilegio de tener a estos siervos de Dios en su casa. Amén. Y cuando yo leía toda esta palabra, Dios me decía: toda esta palabra te la hablo, ¿por qué? Porque mi pueblo necesita escuchar esta palabra. Y necesitan escuchar lo que es hacer mi voluntad. Cuando hagas la voluntad de Dios, las personas serán salvas. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban predicando, se acercaron a estas mujeres y estaban predicando y hablándoles. Y las personas estaban siendo salvas. Las personas estaban abriendo su corazón para aceptar a Jesús, para ser bautizadas, para tener un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo en el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A pesar que esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, a pesar de que decía lo que era verdad, porque Pablo y Silas eran hombres de Dios, venían de parte de Dios, pero no era por revelación del Espíritu Santo, sino a través de un espíritu de adivinación. Mucha gente viene hoy y dice: Dios me dijo. No, es que Dios me dijo que tú eres un siervo de Dios. Es que Dios me dijo que tú vas a ser grande. Es que Dios me dijo que tú vas a hacer esto. Pero sus obras son lo que demuestra si en verdad están con Dios. Mucha gente anda con este espíritu de adivinación diciendo: Dios me dijo. Y sí, el espíritu les revela, pero no es de parte de Dios.
Así que escucha muy bien y fíjate muy bien a quién escuchas, a qué espíritu andas escuchando. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el cielo. Amén. No todos, solamente los verdaderos, los que hacen mi voluntad, dice Dios. Los que hacen mi voluntad entrarán en el cielo. Amén. Pablo tenía comunión y tenía una intimidad con el Padre. El Espíritu Santo fue el que lo guió a saber que esta mujer no era de Dios lo que decía. Y no se dejó llevar por sus lindas palabras. Hermano, no nos tenemos que dejar llevar por las palabras de la gente. Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber que si fuiste puesto en un lugar, fuiste puesto por Dios. Y no te vas a ir a cualquier iglesia solamente porque te digan unas lindas palabras. No, sino que si estás plantado, donde estás plantado es porque Dios te puso. Y porque Dios quiere que estés ahí. Y porque florecerás en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre le digo al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y veo y escucho a muchas personas que dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad, que sea tu voluntad. Pero a la hora de la hora no hacen la voluntad de Dios, hacen lo que ellos quieren. Porque mucha gente que dice, Señor, que sea tu voluntad, que estaba en este lugar, ya no está más. Se salió de la voluntad de Dios. Se salió de la voluntad de Dios. Y no todos, pero algunos se salieron de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por escuchar voces extrañas, por andar ahí escuchando lo que dicen otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y prestándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, ¿cuánto dice? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Llevaron a Pablo, a Silas ante las autoridades, los acusaron injustamente, los metieron a un calabozo más profundo y más oscuro, les sujetaron los pies. ¿Y qué significa esto? Es tipología de inmovilizar. El enemigo tratará de inmovilizarnos siempre que hagamos su voluntad. Él tratará de callarte, él tratará de avergonzarte, él tratará de esconderte. Eso es lo que hace el enemigo. Nos quiere callar, nos quiere esconder, quiere que nosotros no hablemos la palabra del Señor. Y ellos injustamente fueron a parar en la cárcel. Pablo y Silas tenían muchas razones para decir, me doy por vencido. No voy a seguir. Si predico la palabra del Señor y estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿cómo es que caí en este lugar? ¿Cómo es que estoy pasando esta situación si estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo es que estoy pasando tal situación si estoy haciendo lo que Dios me dice? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado eso? Cuando pasamos situaciones difíciles, decimos, Señor, ¿por qué? Soy tu hijo, soy tu hija. ¿Por qué me encuentro pasando esta situación? Muchas veces decimos, esto es injusto. Esto es injusto. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Los propósitos del Señor son mucho más grandes que lo que nosotros pensamos. Lo que el Señor tiene preparado es mucho más grande que lo que tú piensas. Y lo que tú pasas es por su propósito. Dios tenía un propósito. Y el llamado de Pablo y de Silas era mucho más fuerte. Porque ellos cayeron en la cárcel y su llamado seguía igual activo, seguía en ellos. Nuestro llamado tiene que seguir ardiendo, no importando cualquier situación que pases, no importando si te faltan finanzas, no importando si estás feliz, no importando si estás alegre, no importando tu situación, tu llamado tiene que seguir vivo y no tienes que dejar que nadie apague ese llamado, no tienes que dejar que nada apague ese llamado, porque el Señor te ha mandado, porque el Señor es el que ha dado ese llamado a tu corazón, a tu vida. Y ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces ese llamado se apaga en muchos de nosotros.
Y nosotros venimos a la iglesia como rutina, como porque lo tengo que hacer, porque ya soy líder, porque ya soy ministro, porque ya soy esto, tengo que estar ahí porque me obligan. Y no me diga que no es cierto, porque a mí me ha pasado. Y estamos ahí por rutina, pero no por la voluntad de Dios, no porque nuestro corazón esté ahí. Pero ese llamado tiene que revivir. Ese llamado tiene que revivir en cada uno de nosotros. Y no hay que permitirle al enemigo que nos robe ese llamado. Porque el Señor es el que nos ha dado ese llamado a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo en el versículo 25. Y y el próximo son los versículos favoritos para mí. Y ahora va a ver por qué. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow, qué tremendo que poder alabar al Señor y tener paz en tu corazón estando en una cárcel después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, después de haber pasado tanto. Ellos están alabando a Dios. Mira, a nosotros no nos golpean. A nosotros no nos azotan. ¿Cómo no alabar el nombre del Señor en los momentos difíciles? Porque en los momentos difíciles es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Es donde Dios dice, yo soy tu Padre, yo estoy contigo y yo me levanto como gigante a pelear por ti. Él se levanta como gigante a pelear por sus hijos, a pelear por sus hijas. Cuando le adoramos. Y me encanta ese versículo porque digo, ¿cómo pudieron estar cantando a Dios? Pero sé que su llamado estaba activo, sabían la voluntad de Dios y sabían que Dios se iba a glorificar. Y sigue diciendo en el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es tremendo. Saben que la alabanza desata rompimiento. La alabanza desata libertad. En la alabanza es donde Dios se glorifica. Por eso es que yo amo la alabanza. Amo la alabanza al Dios. Y a mí no me importa si me dicen que estoy loca, pero adoro a mi Rey, adoro a mi Jesús amado. Adoro porque Él es el que me da lo que tengo. Él es el que me hizo. Y estoy de pie por su gracia, por su amor. Y no importando qué situación pase, sé que cuando le alabo a Él, y si le alabo a Él en la situación más difícil, Él va a estar conmigo. Pablo y Silas fueron liberados, y no solo eso, sino que todos los presos fueron liberados a través de ellos, a través de su cántico. ¿Y saben qué? Dice ahí que los presos oían su canto, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si tú quieres que las puertas de tu vida se abran, si tú quieres que esas cadenas en tu vida se rompen, tú tienes que comenzar a alabar, tú tienes que comenzar a ayunar, tú tienes que comenzar a levantarte y dejar de estar quietito ahí y empezar a pelear, empezar a guerrear, porque el Señor busca verdaderos adoradores, verdaderas adoradoras que le adoran en espíritu y en verdad. Y se acabó el tiempo de estar sentado. Hubo un tiempo en mi vida que estaba haciendo solamente lo que me mandaban. Quizás cantaba la alabanza y tal vez oraba por la ofrenda, pero realmente no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque lo que Dios quería hacer en mi vida era mucho más grande que lo que yo pensaba. Era mucho más grande que lo que pensaba. Pero cuando realmente Dios me reveló y me mostró y me dijo, esta es mi voluntad y tú vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Es como cuando ese velo se cayó de mis ojos y pude ver la realidad y pude hacer lo que el Rey me manda. Y ¿sabe qué, mi hermano? El Rey me ha sorprendido. El Rey siempre me sorprende. ¿Por qué? Porque estoy en su voluntad. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te sorprende. Dios te sorprende. Me imagino que Pablo y Silas no sabían que las cadenas se iban a romper y se iban a soltar. Me imagino que no sabían que las puertas de la cárcel se iban a abrir. Pero Dios los sorprendió. ¿Por qué? Porque creyeron y porque adoraron.
porque adoraron en el momento más difícil. Y vamos a seguir leyendo el versículo 27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero quiso tener al poderoso Dios de Pablo, al poderoso Dios de Silas. Él quiso tener a ese Dios porque vio con sus propios ojos cómo las cadenas se soltaron, cómo las puertas se abrieron, y él dijo: quiero a ese Dios. Cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, la gente verá lo que Dios hace en tu vida y van a querer tener a tu Dios. Van a querer tener a tu Dios y le van a decir: ¿qué necesito? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para tener al Dios que tú sirves? Porque veo que eres bendecido, porque veo que te azotan, pero tú eres bendecido y tú eres levantado. Porque verán tu Dios, verán a nuestro Señor, lo verán. Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se manifiesta. Dios se mueve cuando hacemos su voluntad. No se trata de nosotros hacer lo que queremos. Si estamos en este lugar y si tenemos este privilegio, tenemos esta oportunidad, es porque primeramente Dios ha creído en nosotros. Y Dios puso un Padre espiritual en este lugar que también ha creído en nosotros y nos ha dado la oportunidad de pararnos en este lugar. Lo que Dios quiere hacer en este lugar es mucho más grande, pero no lo va a alcanzar con personas que no se levanten en su voluntad. No debemos de hacer nuestra voluntad. ¿Y saben qué? A veces cuesta levantarse temprano a orar. Cuesta leer la Biblia. No es de que, voy a leer la Biblia, me encanta leer la Biblia, me encanta orar, me encanta guerrear. No. Pero lo hacemos porque hacemos la voluntad del Padre. Y si estamos en este lugar es por su voluntad, es porque Él nos quiere en este lugar. Este lugar será lleno de su gloria. Este lugar va a estar lleno de personas cuando nos levantemos realmente a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nos encontramos pasando dificultades y problemas que nos hacen decaer, que nos hacen pensar que Dios ya no está con nosotros, o que Dios nos ha olvidado, o que Dios siempre se acuerda de tal persona y de nosotros nos deja ahí como que no somos nada. Pero no es así. El Señor busca personas que busquen su voluntad. Cuando tú busques la voluntad de Dios es cuando las puertas se abrirán, cuando toda cadena será rota en tu vida. Yo tengo montones de testimonios para contar de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi familia. Pero les puedo decir que haciendo la voluntad de Dios no he estado más bendecida. No he estado más bendecida que cuando hago la voluntad de Dios. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. La voluntad de Dios te lleva a ser libre, te lleva al lugar correcto. A veces nosotros andamos caminando por el lugar que no debemos de caminar. Andamos detrás del dinero, atrás de los vicios, atrás de las cosas que no debemos de estar detrás. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de los cielos. Y las demás cosas serán añadidas. Las bendiciones te van a seguir. Las personas te van a buscar para darte trabajo. Las personas te van a buscar a ti. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios cae. La bendición de Dios cae cuando tú le sirves con fidelidad.
Cuando tú le sirves con tu tiempo, cuando tú le sirves con tus ganancias, cuando tú le sirves con todo lo que tienes. Porque Dios mira tu corazón, Él no mira lo que tienes. Él no le sorprende lo que tú tienes, Él le sorprende el corazón. Y hay personas que a veces por tener, su corazón se apaga. Porque empiezan a tener más amor al dinero, más amor a las vacaciones, más amor a las cosas materiales. Y se olvidan del Dios que le dio todo. Pero déjame decirte una cosa, que cuando escuchas la voz de Dios, cuando sigues la voluntad de Dios, tendrás mucho más que lo que puedes tener con tu fuerza. Lo que te tendría que haber costado 10 años, en un año. En un año lo haces. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios te lleva a un aceleramiento espiritual, un aceleramiento sobrenatural. Y lo que tú crees con tu corazón, así será. No se trata solamente de venir a la iglesia, no, debemos de servir. ¿Y sabe qué? Si no tienes tiempo para servir, aporta a la iglesia, porque Dios mira tu corazón. Tal vez dices, no puedo servir. No puedo servir porque no tengo tiempo, mi trabajo no me lo impide. Pero levanta la casa del Señor. Levanta la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la casa del Señor, si nosotros edificamos casa al Señor, Él no hará que nos falte nada. Nada nos faltará. Cuando mi esposo y yo tenemos que darle a Dios, no nos importa si nos quedamos sin nada. Así es, no nos importa si nos quedamos sin nada, porque sabemos que cuando le damos a Dios, no lo estamos tirando a la basura, sino que lo estamos multiplicando, porque el Señor multiplica cada cosa que tú le das a Él. Lo multiplica, lo multiplica. Y sigue diciendo. ¿Saben una cosa? Pablo y Silas pensaban tal vez que la única persona que iba a ser salva iba a ser Lidia. Pero no fue así. No solamente Lidia fue salva, no solamente la muchacha fue liberada, sino que era el carcelero y toda su familia aceptaron a Jesús a causa de que estuvieron en esa cárcel. A veces los problemas que tienes y las circunstancias que tú tienes son el propósito de Dios. No todo es malo. No todo es malo, no todo significa que estás haciendo mal, sino que a veces esas pruebas y esas dificultades nos llevan a que otras personas conozcan a Cristo, a que otras personas sean salvas. Y de eso se trata, mi hermano, de ganar almas para Cristo, de ganar personas, porque ¿saben qué? Hay miles de personas ahora mismo que se están yendo al infierno. Se están yendo al infierno, ¿por qué? Porque nadie les predica, porque nadie va y les comparte una palabra de amor, les comparte una palabra. Mucha gente se está yendo al infierno, mucha gente se está perdiendo, muchos jóvenes. Yo a veces salgo a los lugares y veo a la gente y si tengo la oportunidad, si la oportunidad se da, les hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo será su último día. ¿Qué tal si esa persona con la que estabas hablando se sube a su carro y le pasa algo? ¿Y a dónde se va? Tuviste la oportunidad de hablarle, tuviste la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, pero ¿la hiciste? Amén. Es tiempo de dejar de vivir en nuestras vidas normales y de empezar a entrar en el reino. Un día estaremos ante su altar alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Saben? A veces estamos acá ministrando y estamos alabando y adorando y veo a algunas de ustedes personas que se les remiran la cara de que vienen por una rutina. El Espíritu me muestra cómo algunas personas vienen solamente por rutina. No, hermano. Cuando venimos a la casa del Señor es un momento sagrado, es un momento de entregarle nuestro corazón, nuestras cargas, decirle: Señor, estoy en este lugar, gracias. Gracias porque me has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú me has permitido vivir para ver esto. Gracias, Señor, porque me tienes a mí aquí, tienes a mis hijos sanos, a mis hijas sanas. Yo siempre le digo al Señor cuando vengo aquí: Señor, gracias, gracias. Y a veces uno se distrae
Y digo, no, cierro mis ojos y digo, no, Señor, quiero adorarte a ti, porque no estoy acá solamente para cantar. No estoy acá solamente para hacer lo que tengo que hacer, no, sino que vine a adorarte. Aunque estoy acá arriba en este púlpito, te alabo, Señor, cierro mis ojos, glorifico tu nombre. ¿Por qué? Porque vine a adorarte a ti. Vine a adorarte a ti, Señor, vine a hacer tu voluntad, no vine a cumplir un papel, no vine a hacer una rutina, vine a adorarte, Dios. Es un momento que nosotros necesitamos volvernos a Dios, que nuestro corazón vuelva al primer amor con Dios y que nosotros podamos decirle, Señor, estoy aquí porque un día tú me llamaste, un día tú salvaste mi vida, un día tú, Señor, me rescataste de donde estaba y ahora estoy aquí. Y tal vez hay muchas personas así que estamos y que vienen solamente por rutina o solamente para que el apóstol diga, no diga falta fulanito. Pero no, mi hermano, nosotros tenemos que volvernos a ese primer amor. Cuando entramos a la casa del Señor, tener esa reverencia. Esta es la casa de Dios. Venimos a adorar, empezar a declarar lo que va a pasar, empezar a declarar rompimiento, empezar a declarar que las almas serán salvas, empezar a declarar que el Señor te habla, que el Señor trae una palabra a tu vida. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros le adoremos. Él nos creó para su adoración, porque saben, en el principio el Señor tenía miles de ángeles que le adoraban y glorificaban su nombre. Pero un ángel llamado Lucifer, él se creyó más que Dios y dijo, yo soy hermoso, yo puedo cantar y canto con una voz hermosa, yo puedo ser como Dios. Él quería la gloria para él, él quería la gloria para él. Y Dios dijo, no, hay iniquidad en tu corazón. Hay iniquidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando te crees más que la persona que Dios puso para que te guíe, que tu apóstol, que tu pastor, que tu líder, hay iniquidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque Satanás pensó y dijo, yo puedo ser como Dios. Yo puedo ser como Dios, yo soy hermoso, me voy a formar mi reino y me van a adorar a mí. Pero Dios ya lo sabía y Dios conocía su corazón. Y conocía que en su corazón había iniquidad. Conocía que en su corazón estaba eso. Y cayó de la gloria de Dios. Cayó de la gloria de Dios. No seamos así, no caigamos de la gloria de Dios por creernos más. No caigamos de la gloria de Dios por no seguir la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios era esa? No. La voluntad de Dios no era esa, pero así tuvo que pasar. Y después de eso, Dios creó al hombre a su semejanza, a su imagen y semejanza. Creó al hombre. ¿Para qué? Para reemplazar a Satanás. Y para que los hijos del verdadero Dios demuestren quiénes son y que le adoran a Dios. Y que pisan la cabeza de Satanás y que no permiten que el enemigo entre en su hogar, que el enemigo entre en su vida. La voluntad de Dios nos lleva a lugares que nosotros nunca pensamos estar. Vamos a seguir leyendo en el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas salieron de la cárcel con la cabeza en alto.
Porque el enemigo viene para avergonzarnos, para vernos derrotados, pero ellos salieron de esa cárcel con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque vinieron las mismas autoridades que lo metieron a ese lugar, vinieron, pidieron perdón y les rogaron por favor que se fueran. Los sacaron de la cárcel. El propósito de Dios y la voluntad de Dios hace que salgas en victoria. En cualquier situación que estés pasando, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, hace que salgas en victoria. Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos fueron fieles, hicieron lo que Dios les mandaba y salieron en victoria. La voluntad de Dios hace que seas bendecido, que seas bendecida. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? Comienza a hacer la voluntad de Dios. Debemos de dejar nuestra carne y empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en lo que Él quiere hacer. Voy a pedir que cada uno se ponga de pie en esta noche. Y sé que hay personas aquí que aman al Señor con todo su corazón. Hay uno. Gloria a Dios. Sé que hay personas en este lugar que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, pero que por alguna razón dejaron la voluntad de Dios a un lado y empezaron a hacer su propia voluntad. Y si tú eres una de esas personas, yo quiero que pases al frente. Yo quiero que pases al frente y quiero que no tengas vergüenza. No importa si eres líder, no importa si eres colaborador, no importa si eres ministro, no importa lo que eres. Hoy el Señor hace un llamado a nuestro corazón, hace un llamado de arrepentimiento para volver a su voluntad, para volver a hacer lo que Él nos creó para hacer. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta hora. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que tú nos mandas, Señor. No queremos seguir viviendo, Señor, una vida de rutina, una vida, Señor, en la cual, Señor, siempre todo es igual, sino que queremos ser sorprendidos por ti, Señor. Queremos ser sorprendidos, Padre, por tu presencia, ser sorprendidos, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestra vida, Jesús. Y en esta hora, Señor, Padre, pido que seas tú tocando cada vida, cada corazón en esta hora. Que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, en esta hora. Si sigues mi voluntad, dice el Señor, si tú sigues mi voluntad, yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Si haces lo que te digo. El Señor busca adoradores, adoradoras que lo busquen, que busquen hacer lo que Él quiera hacer, no que busquen hacer su propia voluntad. En esta hora, Señor, fluye en este lugar. Espíritu Santo, descienda en este lugar, descienda en cada persona, descienda en cada vida, Señor. Descienda en este lugar, Señor. Muéstranos, Padre, tu voluntad. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Jesús. En esta hora muéstranos, Señor, que tú moriste, Padre, por nosotros, por nuestros pecados, Padre, para que seamos libres y libres de hacer tu voluntad, Padre. En esta hora, Padre, desciende, desciende, Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo, desciende en este lugar, desciende en este lugar. Espíritu Santo, queremos tu presencia en este lugar, Señor. Queremos tu presencia en este lugar, Señor. Oh Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por habernos perdonado y por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Jesús, te damos, Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos. Deja que el Espíritu Santo te toque en esta noche. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida en esta noche. Él está en este lugar.